Se acaban de revelar algunas cosas ciertamente impactantes sobre lo que ocurre en el momento de fallecer y después. Y es que un conocido científico, el Dr. Stuart Hameroff, ha contado lo que realmente pasa después de ese momento. Todo esto es una conclusión del doctor tras toda una vida estudiando estos fenómenos. Pero también hablaremos de otra cosa intrigante, y es que un equipo de doctores han capturado por primera vez y sin esperarlo, ya que fue algo hecho por error, lo que sucede en el cerebro en ese preciso instante. Algo que está dejando asombrado al mundo. Os habla Von Ramos, como siempre, esperando que estéis todos lo mejor posible. La pregunta de lo que ocurre durante la muerte y después de la muerte ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Religiones, filósofos y científicos han ofrecido diversas perspectivas, pero la inteligencia artificial está abriendo nuevas vías de exploración y de investigación. Además, llama la atención hasta qué punto una inteligencia artificial conectada en un robot puede adquirir lo más parecido a una conciencia y creer que está viva. El caso es que resulta muy interesante cómo las inteligencias artificiales con capacidad de razonamiento ya pueden revelarnos puntos muy interesantes sobre estas cuestiones. Recordemos que hace no mucho una inteligencia artificial que generaba imagen, la famosa Midjourney, fue preguntada sobre lo que ocurría después de ese momento, después de fallecer, y creó una imagen del limbo. Y después creó otra imagen y otra. En las imágenes se muestra cómo aparece una persona caminando hacia una luz, una puerta en el cielo y múltiples figuras geométricas entre personas que parecen dirigirse al cielo. Según Midjourney, esto sería el limbo, un espacio vacío gris con figuras geométricas flotando en el aire, todo mientras se pueden vislumbrar siluetas humanas que parecen caminar sin rumbo. La pregunta es, si ya las inteligencias artificiales pueden interpretar esto y nos pueden dar pinceladas, ¿no?, sobre ese momento, ¿qué sucederá en mayo de 2025? Preguntaréis, ¿mayo de 2025? ¿Por qué dices esa fecha? Y es que es ese mes, entre ese mes y junio, cuando van a sacar GPT-5 y seguramente Gemini sacará también su mejor versión. Así que podrían arrojar respuestas muy intrigantes sobre esto o al menos comprender mejor qué ocurre en ese momento. Pero mientras la inteligencia artificial no nos arroje respuestas claras, nos debemos de apoyar en los científicos y en lo que se está investigando actualmente. Y es aquí donde se han hallado cosas increíbles que vamos a ver a continuación. Y es que fijaos, algo ocurrió recientemente y además es que fue plasmado en un estudio científico realizado por un equipo internacional de investigadores. Todo empezó cuando estaban registrando las ondas cerebrales con un electroencefalograma de un paciente de 87 años para realizar un estudio, cuando casualmente ocurrió algo inesperado, y es que el paciente tuvo un ataque cardíaco inesperado y falleció en el medio del estudio. Como resultado, se registraron 15 minutos de actividad cerebral mientras el paciente fallecía. Y es que al revisar los datos fue cuando se dieron cuenta de algo intrigante, y es que durante los últimos momentos de vida de ese paciente, estamos hablando por ahora de los últimos momentos, después os contaré algo que ocurrió después de fallecer. Pero en este caso estaban capturando esos últimos momentos con el electroencefalograma. Esta actividad cerebral fue registrada y analizada y coincide con la actividad cerebral que existe en la meditación, en los recuerdos, la recuperación de la memoria, el procesamiento de la información y la percepción consciente, al igual que las asociadas con los flashbacks de la memoria. Los científicos quedaron helados cuando comprobaron que esta actividad persistía aún después de que el corazón hubiera dejado de funcionar, y han concluido que esto solo significa una cosa, y es que cuando fallecemos pasamos por un proceso que involucra todos nuestros mejores recuerdos. Es decir, eso que se cuenta de que vemos toda nuestra vida pasar por delante de nosotros es cierto, y significa que puede ser en cierto modo posible que cuando fallecemos el cerebro organice y ejecute una respuesta biológica que podría conservarse entre especies. Todo esto en base a lo que han concluido los investigadores. Claro, sobre este tema queda mucha investigación, se necesita más información de otros pacientes que hayan pasado por esa situación, es decir, que justo en el momento de fallecer un electroencefalograma hubiera capturado todo ese momento, ese proceso. Pero esto es muy raro, es muy difícil de conseguir, por lo que realmente estos investigadores han tenido mucha suerte.
Pero más suerte han tenido los investigadores de este otro estudio científico, y es que esto no termina aquí, es que tiene mucha tela que cortar todos los descubrimientos que se están haciendo recientemente sobre este tema. Y es que recientemente se descubrió que en el cerebro pasan cosas muy raras, justo después de fallecer, y todo a nivel molecular. Son hallazgos realizados por científicos de la Escuela de Medicina Icahn en el Hospital Monte Sinaí, y tienen importantes implicaciones para nuestra comprensión del cerebro y las enfermedades, así como para el tratamiento de técnicas de edición genética. Y es que, como muchos conoceréis, en la famosa edición de ARN se modifican las instrucciones de ese ARN. Y es curioso, eso es justo lo que pasa en el cerebro después de fallecer, que la actividad de la edición del ARN es significativamente mayor, todo en comparación con individuos que están vivos. Entonces, ¿qué diablos pasa en el cerebro para que después de morir ese proceso sea más activo? Los científicos no lo tienen nada claro, pero sugieren que esa edición genética podría suceder en respuesta al estrés físico que produce fallecer. Sin embargo, doctores como Manuel Sanz Segarra han revelado muchas veces que hay pruebas de que hay vida después de la muerte, ya que las personas que pasan por ese momento pueden ver lo que pasa fuera de sus cuerpos con precisión. El doctor coincide con la visión de muchas otras personas de que al final de la vida nuestra conciencia se une al cosmos, lo que se llama panconciencia o supraconciencia. Pero hay más, fijaos, el doctor Stuart Hameroff, que es anestesiólogo y profesor de la Universidad de Arizona, analizó recientemente un estudio que capturó la actividad cerebral de pacientes clínicamente fallecidos. Explicó cómo los investigadores colocaron pequeños sensores en los cerebros de 7 pacientes con enfermedades crónicas minutos antes de que les desconectaran el soporte vital, lo que les permitió capturar la actividad después de que la presión arterial y el corazón de cada paciente cayeran a cero. ¿Y adivináis qué es lo que pasó? Que después de que los pacientes fallecieran, es decir, después de que todo cayera a cero, se observó un pico de energía enorme que duró desde 1 a 20 minutos. Esta actividad, relacionada con el pensamiento consciente, sugiere que el cerebro podría mantener algún nivel de conciencia brevemente después de la muerte. Científicos trataron de darle explicación a esto, aunque todavía no hay un consenso que pueda decirnos que es por algo específicamente. Algunos investigadores dicen que es por la falta de oxígeno. Sin embargo, Stuart Hameroff dice que aquí hay algo más. Y en efecto, cuando habló de todo esto, dijo estas palabras que dejaron de piedra al mundo. Eso podría ser una experiencia cercana a la muerte, o quizás podría ser el alma abandonando el cuerpo. ¿Y por qué Hameroff dijo esto? Pues fijaos, lo dijo porque él cree, en base a toda su vida estudiando estos fenómenos, él cree que la conciencia ocurre en un nivel cuántico más profundo, argumentando que proviene de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos de las neuronas, que son pequeñas estructuras que veis en esta imagen. Es decir, que la conciencia se genera en base a procesos cuánticos que se generan en los microtúbulos de las neuronas, no simplemente resultado de la actividad eléctrica. Esto podría explicar por qué las personas aún tienen conciencia en estados cerebrales de baja energía, como la anestesia, el sueño profundo o incluso las experiencias cercanas a la muerte. Hameroff continuó diciendo: digamos que el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico. La información cuántica dentro de los microtúbulos no se destruye, no se puede destruir, y simplemente se distribuye y se disipa en todo el universo. Si el paciente es resucitado o revivido, esta información cuántica puede regresar a los microtúbulos y el paciente puede decir: tuve una experiencia cercana a la muerte. Si no son revividos y el paciente fallece, es posible que esta información cuántica pueda existir fuera del cuerpo, quizás indefinidamente, como el alma. Y muchos científicos que necesitan evidencia empírica, necesitan pruebas reales de esto, pues no están de acuerdo con Hameroff, pero hay otros científicos como Roger Penrose, que es un premio Nobel, que sí, que está de acuerdo con Hameroff. Y es que no parece ser posible que la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte surjan simplemente por hipoxia o actividad cerebral. Son hipótesis que están ahí, pero que no lo explican. Lo que sí que os digo es que ahora sí podemos confirmar algo que antaño no podíamos confirmar.
Y es que algo sucede después de la muerte, un destello de conciencia, que significa algo, pero que no podemos demostrar que sea una cosa o que sea la otra. Pero el destello está ahí. La pregunta es, ¿tendrá esto que ver con que la conciencia se una con una panconciencia supraconciencia y pase a formar parte del universo, como comentan Hameroff y el Dr. Sansegarra?